Dios les bendiga, mis hermanos de los Santos Adorador. Gracias por estar con nosotros una vez más. Agradecemos al Dios Todopoderoso, al Eterno Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, que nos permite llegar a ustedes a través de estos medios, aun en medio de las dificultades que atormentan al mundo de hoy. Él nos mantiene en pie, sanos, salvos y de triunfo en triunfo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por lo que haces, lo que has hecho y lo que harás en cada uno de nosotros. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes la magnitud de la fe de un soldado, de un militar. Esta historia está contenida tanto en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, como en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, ¿verdad? Vamos a auxiliarnos en este día de el Evangelio de Lucas capítulo 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya estaba no muy lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense, esta es una narración de la cual podríamos sacar muchas conclusiones. Lo primero es saber identificar quién es el que tiene la autoridad y el poder sobre todas las cosas, incluso sobre cualquier enfermedad. El texto nos dice que el centurión, vale decir que centurión era un oficial militar que comandaba, ¿verdad?, una centuria. Una centuria era un grupo de por lo menos 100 soldados. En términos llanos, era el comandante de un batallón de 100 soldados. Es decir, que era un hombre de autoridad. Pero este centurión no se encontraba con Jesús. Jesús había bajado del monte de orar y entró a la ciudad de Capernaum, y como siempre, mucha gente seguía a Jesús, buscando de él un milagro, buscando una necesidad, buscando una palabra de aliento. Se riega la información de que Jesús está en Capernaum, y este hombre escuchó, él no estaba en el grupo, él escuchó, oyó hablar de que Jesús andaba por ahí, y mandó a unos ancianos, dicen, de los judíos. Anciano no tiene que ver nada con la edad de la persona necesariamente. Un anciano era una persona de autoridad dentro de los judíos.
podríamos decir que era como un pastor. Era una persona que dentro de la organización del pueblo judío tenía cierta autoridad, y este mandó varios. Y ellos, cuando van a Jesús y les ponen la situación de este siervo del centurión a quien estaba enfermo, fíjense que Lucas señala que era un siervo a quien él quería mucho. Esto entonces nos hace ver que, a pesar de que este centurión era un hombre de guerra, era un oficial de alto mando, pues era un hombre de corazón humilde, un hombre de corazón bondadoso. Los siervos en aquel entonces eran los esclavos. En aquel entonces habían esclavos a quienes llamaban siervos, y los dueños de esos esclavos eran sus amos, y estos estaban a las órdenes, a la disposición de todo lo que quisieran. Incluso podían disponer hasta de la vida de esos siervos. Acuérdense la historia de José, que fue vendido por sus hermanos y vino a caer ya luego en manos que lo compró un capitán del ejército romano, Potifar, ¿verdad? Entonces, este Potifar tenía a José como su siervo. Y este otro centurión tenía siervos, pero había uno a quien él quería mucho. Habla de la bondad de su corazón, a quien él amaba mucho. Estaba enfermo, dice que a punto de morir, pero él oyó hablar de Jesús. ¿Cuántas veces tú has escuchado hablar de Jesús y estás en una necesidad, o estás pasando por un momento difícil, o algún miembro de tu familia está pasando por un momento difícil? Pero contrario a lo que hizo este centurión, que buscó personas a quienes él entendía que podían acercarse a Jesús para que intercedieran por él, por su siervo, tú te mantienes alejado y al contrario reniegas de Dios y blasfemas el nombre de Dios porque te está pasando una situación difícil, o porque un pariente o un allegado, una persona a quien amas, está enferma a punto de morir. En vez de dar rodillas y buscar la ayuda de Jesús, lo que haces es renegar de Dios. Pero este centurión reconoció que si de ese hombre se había hablado tanto, entonces tenía gran autoridad. Y fíjese que dicen los ancianos de los judíos: él merece que le ayudes, él merece que le hagas este bien, merece que le resuelvas esta situación, porque es un hombre que ama a nuestro pueblo, es un hombre que ama a nuestra nación, que nos ha ayudado e incluso nos ha construido una sinagoga. Vale decir que Jesús constantemente visitaba a Capernaum. En esta ciudad de Capernaum vivía incluso Pedro. Y Jesús varias veces había estado en esa sinagoga que ese señor mandó a construir. Fíjense que era un señor de autoridad y también de buena posición económica. Pero era una persona bondadosa. Y con todo y eso, y ser una persona bondadosa, adinerada, que tenía autoridad para mandar soldados, para mandar a sus siervos, él reconoce lo que muchos de nosotros no reconocemos: la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto lo vemos reflejado cuando Jesús, ya cerca de la casa de este centurión, el centurión le envía a otras personas, dice que amigos, en otra parte dice que otros siervos, lo envía a Jesús con el siguiente recado: Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, yo no tengo la dignidad de que tú entres en mi hogar, en mi casa. Quizás él, en su condición de soldado, reconociendo que había participado en guerra, que quizás había matado gente y todo eso, conociendo su condición,
Él reconoce que no es digno de que el Hijo de Dios entre bajo su techo, pero reconoce también la autoridad tan grande de Jesús cuando Él le dice: yo tengo soldados a mi cargo, y le digo a este: ve y va, y al otro lo llamo: ven y viene. Es decir, el poder de la autoridad. Y la autoridad de Él estaba por debajo. Él reconocía que su autoridad estaba por debajo de la de Jesús. Diferente a los altos militares del día de hoy, que se consideran dioses, que se endiosan a sí mismos, que abusan de los soldados, que maltratan a los que están bajo sus órdenes, que le vulneran hasta sus derechos humanos. No, este no era un comandante así. Este comandante sabía que con todo y eso lo que hacía, él no podía, fíjese, por más autoridad que tuviera, no tenía autoridad sobre la enfermedad que afectaba a su siervo. Y va a donde debe acudir, acude a donde debe acudir, envía a donde debe acudir, que es al Hijo de Dios. Y le dice Jesús: wow, oiga, muy pocas veces se dice en la Biblia que Jesús se maravilló de alguien. Muy pocas veces. Pero la fe que describió este hombre movió la sensibilidad de Cristo más allá. Dice que se maravilló y no se contuvo, le dijo a los que estaban ahí: ni aún en Israel, es decir, el pueblo escogido de Dios, ni aún entre los escogidos de Dios, yo he hallado tanta fe como en este hombre. Porque él decía: tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Mucha gente está esperando que venga Jesucristo mismo y se le pare al frente para hacer un milagro en su vida o en la vida de un ser querido. Y este centurión, teniendo la posibilidad incluso de que Jesús llegara a su casa y él verle físicamente, él reconoce que eso no era ni siquiera necesario y que él no lo merecía, que Jesús tenía autoridad para solo decir la palabra: oh, bendito el nombre del Señor, y su siervo sanaría. Tú que quizás eres un oficial de alto mando dentro de las Fuerzas Armadas de diferentes países y que has utilizado tu autoridad de mala manera, déjame decirte que tu autoridad no es nada, que no tienes nada. Cuando dejas de ocupar ese puesto, pasas a ser un civil más. ¿Y tu autoridad dónde está? Pero la autoridad de Cristo permanece para siempre. Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Ejerce tu autoridad con justicia, ejerce tu autoridad con humildad, ejerce tu autoridad con amor hacia el prójimo. Y serás bien visto no solo por la sociedad, sino también por nuestro Señor. Reconoce la autoridad de Jesús, reconoce la autoridad del Hijo de Dios y acéptalo en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Fíjate que un soldado, un alto oficial militar, que tenía autoridad grande en la tierra, reconoce la autoridad del Hijo de Dios y se humilla espiritualmente ante Él cuando dice: no soy digno de que entre bajo mi techo. Tú clama al Señor, pide su auxilio para que cambie en ti lo que no te agrada y someted todo lo que afecta a tu vida espiritual, emocional, física, económica. Somételo a Jesucristo, que Él tiene la autoridad para resolver la situación, porque le ha sido dada por el Padre. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Espero que esta conversación, esta
este pequeño análisis te haya sido de bendición. Dios te guarde.